¿Quién creó la Iglesia Católica? Te han mentido desde el principio. Desde pequeños, muchos crecimos escuchando que la Iglesia Católica es la Iglesia original de Cristo, que fue fundada directamente por los apóstoles, y que desde entonces ha permanecido como la Iglesia verdadera a lo largo de toda la historia. Esa idea fue transmitida de generación en generación, enseñada en escuelas, catedrales y tradiciones familiares, hasta el punto de que para millones no existe otra alternativa posible. Pero aquí surge la gran pregunta: ¿qué tan cierto es esto realmente? ¿Es verdad que los apóstoles fundaron lo que hoy conocemos como la Iglesia Católica? ¿O detrás de esa creencia existe un trasfondo histórico que pocos se han atrevido a investigar? La historia del cristianismo es fascinante y al mismo tiempo sorprendente. Con el paso de los siglos, la fe en Cristo se fue entrelazando con el poder político, las tradiciones humanas y las decisiones de imperios que marcaron el rumbo de millones de personas. Lo que descubrirás en este video no es un ataque a nadie, sino una invitación a mirar la verdad con tus propios ojos. Porque la historia, cuando se compara con la palabra de Dios, revela cosas que muy pocos conocen. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los misterios más grandes del cristianismo: el verdadero origen de la Iglesia Católica. Prepárate, porque lo que vas a descubrir puede sacudir tus creencias más profundas. Este tema no es simplemente historia, tiene un impacto directo en tu fe, en tu relación con Dios y en lo que significa ser un verdadero seguidor de Cristo. Quédate hasta el final, porque al comprender esta verdad, podrás discernir entre lo que es tradición humana y lo que realmente enseñó Jesucristo. Antes de continuar, dale me gusta a este video y compártelo con alguien que siempre ha creído que la Iglesia Católica fue la primera Iglesia de Cristo. Lo que aprenderás hoy será impactante y revelador. La Iglesia que Cristo fundó. Cuando Jesús caminó en esta tierra, su misión nunca fue levantar una religión institucionalizada, con edificios majestuosos, rituales creados por los hombres o estructuras jerárquicas de poder humano. Él fue claro al declarar en Mateo 16:18: «Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella». La palabra que Jesús usó aquí para iglesia fue eclesía, que en griego significa literalmente los llamados afuera. Es decir, un pueblo separado, distinto, convocado por Dios mismo para vivir en santidad y en misión, no un sistema religioso gobernado por hombres. La iglesia original del primer siglo no tenía templos de mármol, no tenía coronas, no tenía papas ni cardenales, tampoco esculturas ni imágenes de veneración. Era una comunidad sencilla, viva, llena del Espíritu Santo. Se reunían en casas, Hechos 2:46, compartían el pan con alegría y sencillez de corazón, se sostenían mutuamente y predicaban a Cristo resucitado en medio de la persecución. Esa primera iglesia fue marcada por la unidad, el poder del Espíritu Santo y la fidelidad a la enseñanza de los apóstoles. Hechos 2:42 nos dice: «Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones». No había títulos pomposos, ni vestiduras especiales para líderes, ni un hombre que se autoproclamara la máxima autoridad sobre todos. La autoridad pertenecía solo a Cristo, quien es la cabeza de la iglesia. Efesios 1:22. De hecho, lejos de buscar reconocimiento o poder terrenal, la iglesia primitiva fue una iglesia perseguida. Muchos de sus miembros eran encarcelados, azotados y hasta ejecutados por proclamar a Jesús como Señor en medio de un imperio romano que exigía adorar al César. Y sin embargo, esa iglesia crecía con fuerza, porque no dependía de estructuras humanas, sino del fuego del Espíritu Santo. La iglesia que Cristo fundó fue un pueblo espiritual, humilde y valiente, dispuesto a dar la vida por el Evangelio. Muy diferente a lo que siglos más tarde comenzaría a formarse como una institución religiosa con poder político y riquezas, el poder de Roma y el cambio en la historia. Entonces,
¿De dónde surge realmente la Iglesia Católica? Para entenderlo, tenemos que viajar al siglo IV, un momento decisivo en la historia del cristianismo. Hasta ese tiempo, los cristianos eran una minoría perseguida. Miles fueron encarcelados, torturados y lanzados a los coliseos para ser devorados por fieras, todo por no renunciar a Cristo ni adorar a los dioses romanos. El imperio veía al cristianismo como una amenaza, porque los seguidores de Jesús reconocían solo un Señor, Jesucristo, y no al César. Pero de repente, todo dio un giro inesperado con la llegada de un hombre, Constantino el Grande. En el año 313 d.C., Constantino promulgó el famoso Edicto de Milán, que puso fin a siglos de persecución y concedió libertad de culto a los cristianos. A primera vista, parecía una victoria gloriosa. Después de tanta sangre derramada, el cristianismo ya no sería perseguido, sino reconocido legalmente. Sin embargo, lo que parecía una bendición escondía una trampa, porque Constantino no solo dio libertad a los cristianos, sino que también fusionó la fe en Cristo con el poder político del Imperio Romano. El cristianismo pasó de ser una iglesia sencilla, humilde y perseguida, a convertirse en la religión oficial del Estado. Los templos paganos comenzaron a transformarse en iglesias, los símbolos romanos se mezclaron con la fe cristiana y el poder político empezó a tener voz y voto dentro de la iglesia. Y fue allí donde nació lo que con el tiempo se consolidaría como la Iglesia Católica Romana. Una iglesia que ya no era guiada únicamente por el Espíritu Santo, sino profundamente influenciada por el poder imperial. Déjame en los comentarios. ¿Crees que la unión de la fe con el poder político fue un plan de Dios, o más bien una estrategia del hombre? De iglesia perseguida a iglesia imperial, el cristianismo puro y sencillo de los apóstoles, aquel que nació en casas humildes y en corazones encendidos por el Espíritu Santo, comenzó a transformarse poco a poco. Ya no era la iglesia que caminaba bajo persecución, sino una iglesia que, al unirse con el poder de Roma, empezó a absorber costumbres y tradiciones que no tenían su origen en la palabra de Dios. La influencia del imperio se hizo sentir en todo. Los templos paganos fueron cristianizados. Las vestiduras y ornamentos de los sacerdotes se parecían a los del culto romano, y la estructura jerárquica de la iglesia imitaba la organización del Estado. En lugar de pastores que servían al rebaño, empezaron a levantarse figuras de poder que gobernaban con autoridad política y religiosa. El obispo de Roma, que al inicio era solo uno entre muchos líderes cristianos, poco a poco fue tomando un lugar privilegiado. Con el tiempo, fue reconocido como la máxima autoridad espiritual, lo que más tarde sería conocido como el papado. Y fue en este proceso que aparecieron prácticas que jamás fueron enseñadas por Jesús ni por los apóstoles. Surgió la veneración a imágenes como sustituto de los ídolos paganos, la exaltación a María como Madre de Dios, las oraciones a los santos como intermediarios, la doctrina del purgatorio y muchos otros dogmas que no nacieron en la fe del primer siglo, sino en concilios convocados por emperadores y líderes religiosos siglos después. La iglesia que debía estar separada del mundo, guardada en la pureza del Evangelio, terminó fusionándose con el poder político y religioso del imperio. Y fue en ese momento histórico donde se consolidó oficialmente lo que hoy conocemos como la Iglesia Católica Romana. Escribe en los comentarios: quiero caminar en la verdad de Cristo, no en tradiciones humanas. Lo que dice la Biblia sobre esto. La palabra de Dios no guarda silencio sobre lo que sucedería después de los días de los apóstoles. El apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, advirtió claramente en Hechos 20, 29, 30: sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos.
Pablo discernía que la amenaza no vendría solo desde afuera, sino desde adentro mismo de la iglesia. No serían soldados romanos persiguiendo con espadas, sino falsos maestros, líderes ambiciosos y hombres que, bajo apariencia de piedad, buscarían dominar y controlar en lugar de servir. Y exactamente así ocurrió. Con el paso de los siglos, el cristianismo se transformó en un sistema con apariencia de santidad, pero lleno de mezclas y tradiciones humanas. Lo que comenzó como una iglesia encendida por el Espíritu, terminó convertida en una institución dirigida por el poder político y adornada con ritos que no están en la palabra. Jesús también lo había anunciado. En Mateo 7:15 dijo: Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Lo que la Biblia advertía se hizo realidad. Surgió una iglesia con rostro cristiano pero corazón romano, con Biblia en la mano pero con prácticas que se alejaban de la enseñanza de Cristo y los apóstoles. Era el cumplimiento de la profecía. Una iglesia aparente, poderosa en lo externo, pero contaminada por tradiciones humanas que oscurecían la pureza del Evangelio. Escribe en los comentarios: elijo la verdad del Evangelio por encima de las tradiciones humanas. ¿Por qué no te enseñaron esto? Porque durante siglos se nos transmitió la idea de que el catolicismo era la línea directa del cristianismo primitivo, como si lo que nació en Jerusalén con los apóstoles fuera exactamente lo mismo que más tarde se consolidó en Roma. Pero la historia, y la Biblia, muestran que eso no es verdad. La Iglesia de Cristo nunca dejó de existir, pero no estaba en los palacios ni en los templos adornados de oro. Estaba entre los perseguidos, entre los que se reunían en cuevas, entre los que escondían manuscritos de las Escrituras para que no fueran quemados. Eran hombres y mujeres que preferían morir en el Coliseo antes que arrodillarse ante los decretos humanos. Lo que se nos presentó como la iglesia original fue en realidad el resultado de un pacto con Roma, una fusión entre política y religión que generó una institución poderosa, pero lejana del modelo de Cristo y los apóstoles. Y esta verdad se ocultó, porque si el mundo supiera que la iglesia primitiva siguió viva fuera del catolicismo, se derrumbaría el mito de que Roma es la raíz verdadera del cristianismo. Jesús mismo dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad siempre incomoda a los sistemas humanos, pero la palabra nunca deja de alumbrar lo que está oculto. Si esto está abriendo tus ojos, escribe en los comentarios: quiero la verdad de Cristo. Cristo versus tradiciones humanas. Uno de los mayores conflictos en el ministerio de Jesús fue contra el sistema religioso de su época. Los fariseos y escribas habían convertido la fe en una carga pesada, imponiendo reglas y tradiciones que ni siquiera ellos cumplían. Jesús los confrontó con palabras fuertes porque habían puesto sus mandamientos humanos por encima de la palabra de Dios. Marcos 7:7-8 declara: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. ¿No es exactamente lo mismo que ocurrió siglos después con la Iglesia Católica? Cristo fundó una iglesia sencilla, perseguida, viva en el Espíritu Santo, pero los hombres la convirtieron en un sistema lleno de rituales, jerarquías y dogmas que jamás fueron establecidos por Jesús ni los apóstoles. Se levantó un modelo de poder humano disfrazado de espiritualidad, un liderazgo centralizado que nunca existió en la iglesia primitiva, ritos y ceremonias que reemplazaron la libertad del espíritu, dogmas y decretos que se pusieron al nivel o por encima de la Escritura. El resultado: una iglesia poderosa en lo terrenal, pero cada vez más lejana del diseño original de Cristo. Una iglesia que honraba con los labios, pero cuyo corazón se había mezclado con las tradiciones de los hombres. Déjame en los comentarios: prefiero la verdad de Cristo antes que las tradiciones de los hombres. La iglesia verdadera permanece
Aunque la historia nos muestra cómo el cristianismo fue transformado en un sistema religioso lleno de tradiciones y poder humano, la iglesia verdadera nunca desapareció. Siempre hubo un pueblo fiel que no se dobló ante Roma, que no se sometió a decretos humanos, y que prefirió ser perseguido antes que renunciar a la verdad del Evangelio. No tenían templos majestuosos ni coronas, no estaban en los palacios ni en los concilios imperiales. Estaban en las catacumbas, en las montañas, en los desiertos, escondidos del poder humano pero sostenidos por el poder del Espíritu Santo. Ese remanente demostró que la Iglesia de Cristo no depende de edificios, jerarquías ni rituales, sino de un corazón encendido por la fe en el Hijo de Dios. Jesús mismo lo prometió en Mateo 16:18. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esto significa que, aunque el enemigo intentó corromper la fe y desviar la gloria hacia los hombres, la iglesia genuina sigue viva. No siempre es visible en grandes estructuras, pero está presente en cada corazón que cree, que obedece y que permanece fiel a Cristo. La historia humana puede distorsionar, pero el plan de Dios nunca fracasa. Así como hubo un remanente en Israel, siempre hay un remanente en la iglesia que guarda la palabra y no niega el nombre de Jesús. Suscríbete ahora mismo para seguir descubriendo las verdades que han estado ocultas por siglos y sé parte de este remanente que vive solo para Cristo. En conclusión, entonces, ¿quién creó la Iglesia Católica? La historia lo deja claro. No fue Cristo. Fue el resultado de un proceso en el que la fe pura de los primeros cristianos se mezcló con el poder del Imperio Romano bajo Constantino. De esa unión, nació una institución que, poco a poco, se fue apartando del modelo bíblico sencillo y verdadero que estableció Jesús y los apóstoles. La verdadera Iglesia de Cristo nunca fue una organización dominada por hombres, ni un sistema religioso lleno de rituales y jerarquías. La Iglesia genuina es un pueblo redimido, un cuerpo vivo compuesto por todos aquellos que han nacido de nuevo y que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Jesús lo dijo claramente en Juan 4:23-24. La hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Hoy tienes la oportunidad de no dejarte engañar por tradiciones humanas y volver a las raíces bíblicas. Una fe sencilla, poderosa y centrada en Jesucristo. Porque lo más importante no es pertenecer a una institución terrenal, sino ser parte del verdadero cuerpo de Cristo, la iglesia que Él compró con su sangre y que ningún poder humano ni espiritual podrá destruir. Nunca olvides. Cristo no vino a fundar una religión, vino a levantar un pueblo para gloria de Dios. Dale me gusta si este mensaje te abrió los ojos. Comparte este video con tus amigos y familiares porque muchos necesitan conocer esta verdad. Y escribe en los comentarios, yo pertenezco a la Iglesia de Cristo.